Hola, buenos días, profesor. Muy buenos días, Muy buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. muy buenos días, Hola, buenos días a todos. buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a Buenos todos. días. Profesor, brevemente, me es imposible usar el micrófono. Estoy fuera. Bueno, porque tal, esto sí. Sí, no se Sí preocupe. puedo. Gracias, profe. Si puedo participar, lo haré por medio del chat. ¿Sí? Claro que sí, claro Gracias. que sí. Gracias. Te agradezco. Ok, muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra segunda semana correspondiente a la unidad 2 denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como propósito principal la esquematización y lo que es el análisis de prefactibilidad y operatividad de la viabilidad de un proyecto. ¿A través de qué? De la correcta gestión de los recursos. Esa semana es muy importante relativamente porque nos va a permitir a nosotros conocer principalmente si nuestro proyecto realmente es viable de realizarlo, viable de llevarlo a cabo. Vamos a establecer lo que son cada uno de los recursos que van a requerir para la etapa de la gestión. No sin antes, vamos a tomar unos puntos muy importantes antes de iniciar con la presentación, retomando un poquito de información de lo que fue la semana pasada. En la semana pasada estuvimos trabajando en lo que era la fase de planeación. Las áreas de oportunidad detectadas en muchas de las áreas que estuvimos trabajando de lo que era la primera fase, actividad integradora, era la correcta estructuración del objetivo general. Recordemos que parte de lo que nosotros veíamos en esa semana, que es la fase de planeación, el objetivo general tiene una naturaleza de largo plazo. Esto va derivado o diseñado acorde a un proyecto social. ¿Por qué nosotros no podemos definir que un proyecto social lo podemos elaborar en tan poco tiempo? Como les compartía desde la primera semana, el concientizar, usar la palabra concientización es una tarea muy ardua, una tarea que requiere de grandes tiempos y grandes esfuerzos. Y esto se los comparto a modo de ejemplo. Por ejemplo, lo que ha sucedido durante muchas generaciones cuando llegan al módulo 23, el uso responsable de las fuentes de información. Muchos de los trabajos entregados han omitido estas instrucciones del uso responsable de fuentes de información, donde no colocan las fuentes propias, donde no colocan las fuentes de las imágenes que ocuparon, ya sea que no sean retomadas de la tecnología o fueron tomadas de Prepa Niña CEP. Hasta los logotipos de Prepa Niña CEP tienen que ser citados de acuerdo al manual de Prepa Niña a partir de la página 28. Entonces, esta parte precisamente de poder concientizar al estudiantado, eso también es un poco relevante para que nosotros podamos conocer que, bueno, más que conocer, que durante 22 módulos ustedes ya debieron de haber conocido a profundidad lo que es el uso responsable de las fuentes de información. Cada asesor de cada uno de sus módulos debió haberlos inducido al uso responsable precisamente de estas fuentes. ¿Por qué? Una actividad integradora, y más hablando de una cuestión de investigación, si nosotros no colocamos realmente quién lo está realizando, si es autoría propia o fue retomado o etcétera, esto impacta precisamente en la parte de la fundamentación teórica que debe de mantener el proyecto. Posteriormente, otro de los puntos relevantes que se visualizaron fue los objetivos específicos. Los objetivos específicos son los pequeños pasos que debe de contener lo que es la planeación para cumplir el objetivo general, los cuales tienen que ser 100% medibles y 100% concretos. 100% medibles en cuanto a la cuestión de la redacción, 100% concretos, que nosotros seamos concisos, seamos precisos y que no desviemos el tema de lo que está relacionado al propósito principal. Y otro también de los puntos importantes que se visualizaron fue la parte de las metas. Dentro de las instrucciones de la plataforma, nos decía la elaboración de N cantidad de metas por cada objetivo específico. Entonces, esto lo comparto para aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de accesar y que de repente me han hecho preguntas en el chat
referente a por qué a lo mejor tuvieron una calificación no aprobatoria, relativamente porque no estamos cumpliendo con la lectura de las instrucciones que se solicitan. Como les decía desde la semana 1 en la presentación, ya estamos en un nivel de preparatoria, estamos en un módulo de preparación profesional, estamos a un escalón de egresar precisamente de lo que es prepa línea CEP y que van a continuar un nivel profesional donde si seguimos entregando trabajos como los que subimos a veces donde no tenemos una buena estructura, esto ahí ya sí repercute muy profundamente en una calificación. Porque aquí como ustedes pueden ver, por ejemplo, las calificaciones tienen una base de 0/100, pero les toman en cuenta creatividad, uso de tecnologías y muchos rubros que a lo mejor en una carrera profesional ya no existen si los estamos basados en el desarrollo del producto, o sea, el desarrollo de la información. Y si nosotros no cumplimos con el desarrollo de la información, lógicamente no tenemos una calificación aprobatoria. ¿Por qué? Si realmente yo calificara como un nivel profesional, porque les comparto de igual manera, doy clases a nivel licenciatura en evaluación de proyectos, literal el proyecto dejaría de ser viable desde la fase de planeación. Desde que no tienes la estructura correctamente del objetivo general, la descripción del problema, no estamos colocando la sociodemografía de población, olvidamos quiénes son los colaboradores, empezamos a colocar familias, amigos, vecinos, primos, tíos. Todo esto dentro de lo que es la administración no existe. Para la administración, amigos, vecinos, tíos, primos, lo que sea, es la sociedad. Entonces, cuando hablamos de colaboradores, que de hecho accesé a las sesiones del ADC, precisamente para validar qué es lo que les comparte de igual manera, veo esa importancia que les da con relación a la planeación, a una buena estructura, y que de hecho en esta semana les va a hablar sobre los colaboradores de igual manera, que yo ahorita les voy a exponer qué son los colaboradores. Entonces, todo esto impacta en la viabilidad del proyecto, en la viabilidad técnica y en la viabilidad financiera, que es el tema relevante que vamos a ver el día de hoy, que de igual manera en la justificación teníamos que definir el por qué y el para qué del proyecto, era con el fin de elaborar un plan de acción correcto a través del uso correcto de los instrumentos de valoración, porque nos pedían un recurso de audio y hubo muchos trabajos que tuvieron recursos de video, o sea, con extensiones .mp4. Todas las extensiones que tienen .mp4, .mpg, .wb, todas esas extensiones son recursos de video. Las extensiones de audio son mp3, WAV, WMB, OPG. Tenemos diferentes extensiones que solo son de audio. Entonces, cuando utilizamos plataformas de video, esto impacta en la parte del recurso que se está solicitando. Entonces, sí tenemos que ser muy concisos con las instrucciones que se solicitan. ¿Y por qué? En esta semana 2 que ahorita vamos a iniciar ya, les voy a compartir desde el inicio que va a ser relevante y es una de las semanas más cargadas, es una de las semanas donde mayor nivel de reprobación hay, porque no seguimos correctamente las instrucciones. El día de hoy yo les voy a compartir exactamente lo que van a trabajar y esto se los digo porque muchas veces omitimos muchas de las instrucciones que podemos ver que nos solicitan. Y a partir de ello, entonces, cuando empezamos a tener problemáticas generalizadas de la viabilidad del proyecto. Entonces, aunado a esto, vuelvo a realizar la invitación a los estudiantes que no tienen la posibilidad de accesar a usar lo que es el manual de prepa en UNICEF. Les comparto, yo esto se lo paso al que es el tutor. El tutor les debe de volver a reforzar al uso responsable de la información. ¿Por qué? Les aviso de antemano. En su semana 4 les va a llegar un correo a todos los estudiantes que estén incumpliendo con el manual de prepa en UNICEF por parte de su tutor, donde viene específicamente como que un rubro donde hablamos sobre plagio académico. Se los comparto ¿por qué? Porque si nosotros no nos apegamos al manual, entonces incumplimos en muchas de las normas que nos requieren los trabajos de investigación. En trabajos de investigación, por ejemplo, profesionales, utilizamos lo que es el APA 11. En Prepa en Línea CEP utilizamos el manual que ellos elaboran. Por eso Prepa en Línea CEP dejó de permitir que el estudiante use fuentes de información estilo Chicago, estilo APA. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacía el estudiantado era copiar fuentes bibliográficas de cualquier trabajo que encontrábamos en Internet, las pegábamos
en un trabajo de investigación y a través de las herramientas que nos proporcionan, nosotros podemos identificar de dónde fueron retomadas esas fuentes de bibliografía. Por ejemplo, ha habido muchos trabajos que suben que mantienen entre 12 a 13 fuentes de bibliografía. Imaginen, 13 fuentes de bibliografía que es algo irrealista que podamos leer. Es algo que ni siquiera puede contener un trabajo, ni siquiera una tesina, ni siquiera una tesis. O sea, si estamos hablando de elaboración de una tesis, leemos sobre varios documentos de investigación para poder elaborar la tesis. Entonces, en un trabajo que estamos realizando ideas propias, por eso yo les compartía, las fuentes que tiene que tener solo son fuentes propias, fuentes de las imágenes que ocupamos y alguna que otra fuente si estamos retomando alguna información, ya sea de Facebook, YouTube, páginas de internet o algún libro, etcétera. Pero entonces, si nosotros empezamos a copiar todas las fuentes que aparecen en el módulo 23, porque me ha pasado y he visto trabajos donde colocan todas las fuentes, pues eso es una parte realmente impactante, porque al momento que lo vaya a revisar, lo que es la parte de la academia, porque lo que es la parte de la revisión que hace el asesor virtual, también tiene una revisión por parte de la academia con relación a estos trabajos, pues ahí se dan cuenta. ¿Y qué pasa con esto? Cuando un trabajo de investigación no cuenta con la suficiente, ¿cómo les puedo decir? El suficiente cimiento para que digan tiene las fuentes reales que debe de mantener el manual, pasa. Pero si no las tiene, lo que hace Prepa es revisar todos los módulos anteriores para verificar desde dónde nació el problema. Entonces, esto va a repercutir porque yo he leído algunos correos donde me han mandado que en módulos anteriores el asesor virtual les pasaba los trabajos sin fuentes de información. Entonces, sí es muy importante esto porque a su vez lo que a mí me comparten, yo se los comparto a los supervisores porque es un poco detonante que en muchas generaciones que han pasado por módulo 23 lleguen a módulo 23 y que me compartan que no les exigían lo que eran fuentes propias o que desconocen cómo se cita una fuente propia, una fuente de uso del software, una fuente de las imágenes, y todo esto viene descrito dentro del manual. Entonces, por eso les invito, a partir de la página 28 del manual, que lo puedan visitar y revisar, y en su caso, revisándolo, porque ahí aparecen los ejemplos y aparece cómo citarlos. ¿Tienen dudas con ellos? Me pueden escribir para que yo les pueda dar una orientación. Ahora sí, vamos a iniciar. Veíamos entonces qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final. Así de sencillo. Pero ¿cuáles son los pasos que vamos a realizar para hacer un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es aquel que parte de la necesidad de dar respuesta a un problema y para ello plantea una hipótesis que se busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones. Es decir, cuando se plantea un proyecto de investigación, se define una serie de objetivos tomando como referencia tanto los grandes temas que se pretenden resolver como los recursos disponibles para alcanzarlos, ya sea el personal, la financiación, los datos disponibles, etc. En cualquier proyecto de investigación, independientemente del campo científico donde se inscriban, debe de contener el problema de investigación y el objeto de estudio bien definido, y era lo que nosotros realizamos dentro de nuestra introducción. El objeto o el problema de investigación es de dónde nace ese problema, por qué ese problema es relevante, y el objeto de estudio es quién es el universo de población con el que yo estaba trabajando. Esa sociodemografía de población que tanto les compartía y que tanto viene escrito en las retroalimentaciones, esto va a impactar en esta semana. Por eso les decía, a mayores universo de población, mayor número de recursos vamos a usar. A menor universo de población, pues lógicamente tenemos un menor número de recursos. ¿Y esto por qué? Porque ahorita vamos a ver fórmulas para poder determinar lo que es el recurso financiero. Dos, un conjunto de estrategias entre las que se encuentra la revisión de la literatura sobre la temática concreta, una fundamentación teórica según las bases de cada disciplina, la descripción del proceso para obtener y analizar datos y lo que son las conclusiones. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debes de realizar en un proyecto de investigación? La idea de investigación, planteamiento del problema, elaboración del marco teórico, conceptual y contextual, definición de la metodología, qué son los pasos que vamos a usar para poder cumplir el plan de trabajo y el seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación. Esos 6 puntos son los que están subdivididos en las 3 semanas para que podamos conocerlos. Y realmente es lo que nos va a permitir a nosotros determinar semana 1, lo que es la parte de la planeación. Semana 2,
la parte de la viabilidad. Semana 3, la parte de la factibilidad. ¿Y todo esto para qué? Para determinar 3 rubros: factibilidad, viabilidad y rentabilidad. Ahora bien, el término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. O sea que una es necesaria para elaborar otra. La estructura que debe de mantener el proyecto debe de ser un título. Debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe de explicar el motivo del proyecto de investigación, o sea, un título detonador que permita al lector conocer cuál es la relevancia de lo que ustedes están realizando, o sea, cuál es el término del proyecto que ustedes están trabajando. Formulación del problema. Consiste en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección. Es importante que cuando nosotros elaboremos la formulación del problema de investigación, vaya de lo básico a lo más complejo, o sea, de lo más sencillo hasta lo más difícil. En el desarrollo, que es la parte más importante del proyecto, ya que en ella se da respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas. Y las conclusiones, tras el análisis se expone las conclusiones a las que se ha llegado. Y no nos olvidemos de la bibliografía. En este último punto se citan todas las obras que se han consultado, si en algún momento consultamos algo adicional. Ahora, en la etapa de organización que es esta semana, ¿qué es la organización? La etapa de organización, de acuerdo al proceso administrativo, es una de las etapas fundamentales en la parte estática del proyecto. Es decir, es donde nosotros definimos cómo es la estructura interna de nuestro proyecto, hablando de la parte de la gestión y hablando de la parte de los recursos humanos, que ahorita vamos a ver muy puntualmente. La definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar los objetivos en común por medio de estas estructuras organizacionales. Dejo en claro esta parte para que no nos confundamos. Cuando hablamos de manera voluntaria, no quiere decir que va a llegar una persona y diga, voy a ayudarles a trabajar, pero no voy a recibir una percepción económica. De manera voluntaria se define en cualquier empresa o en el proceso administrativo. ¿Por qué? A ningún trabajador, a ningún empleado se le obliga a trabajar. Todos llegan de forma voluntaria, firman un contrato, ya sea por tiempo de obra determinada, por obras, por tiempo colectivo o por tiempo indeterminado. Lo que nosotros estamos trabajando, de acuerdo a la naturaleza, es por obra determinada. A modo de ejemplo, los censos poblacionales que hace el INEGI se hacen por proyectos, así se llama. Lo que hacen es determinar la gestión de los recursos, elaboran lo que es cuánto van a requerir de materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y de recursos humanos para la contratación de personal, y con eso hacen sus contratos. Van a hacer, por ejemplo, censos poblacionales de 6 meses. Hacen un contrato que tiene una fecha inicial y tiene una fecha final. ¿Por qué? Porque el recurso financiero está diseñado para la sumatoria de cada uno de los recursos multiplicado por el objetivo común o el objetivo del proyecto. Eso nos da lo que es un presupuesto estimado, que eso es la razón de ser del recurso financiero. Adelante, Verónica. Gracias, asesor. Referente a ese punto que comenta que no existe el voluntariado porque debe de percibir algún ingreso, según la Ley Federal del Trabajo, para que una persona se considere trabajadora, necesitaría tener un horario y una actividad y un patrón. Aquí en este Ok, caso en este caso no se cumplen esas funciones, por los cuales quizás se da también la figura del voluntariado sin una percepción de ingreso. En ok, México, en México no está tan regulada esa parte y quizás por eso también la confusión. Entiendo perfectamente el punto que usted contempla, pero por eso quizás la mayoría nos vamos, que si alguien opta participar en el proyecto de manera voluntaria sin percibir algún ingreso, es quizás por esa parte, ¿no? claro. De hecho, le comparto lo contrario. Usted expone, de acuerdo a lo que es la Ley Federal del Trabajo,
Sin embargo, la Ley Federal de Trabajo es muy explícita. En su artículo 128, apartado A y apartado B, nos indica sobre empresas privadas y públicas. Y adicionalmente, cuando hablamos sobre proyectos, el voluntariado tiene que tener una percepción o un honorario o una beca o cualquier cosa. Entonces, cuando mencionó que a lo mejor esto no cumple, sí cumple con los estándares, porque precisamente estamos trabajando con un proyecto. Cuando hablamos de la razón de ser, que es un proyecto, tenemos la estructura del proceso administrativo. Entonces, si nosotros tenemos la estructura del proceso administrativo, va a haber un patrón. ¿Y quién es el patrón en este caso? El gestor del proyecto, que es la persona encargada de realizarlo. Y los trabajadores van a ser las especializaciones que se contraten. Por eso es muy importante que no confundamos la información, porque sí hay recursos financieros para pagarle al recurso humano. Adelante, Cintia. Hola, profesor, mire, yo de acuerdo con lo que está diciendo bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está comentando mi compañera, ya que, mire, en realidad, pues esto es un proyecto, pero em, mi proyecto es de lo de la basura. Ajá. En realidad, esto sí es por voluntariado, de que alguien Ujú. ponga escobas, de que alguien ponga esto, de que alguien ponga aquello, porque en realidad no va a ser algo que vamos pues la verdad, a que se quite en realidad es imposible. O sea, yo ya lo vi, ya lo vimos, estamos en un chat de toda la colonia y definitivamente está imposible. Entonces, todo lo que nosotras estamos haciendo, no lo estamos haciendo con fines de lucro, o sea, no porque sean fines de lucro, sino porque, pues en realidad nosotros no nos paga nadie, simplemente estamos con todos los vecinos y tratando de que ya no se tire la basura en la calle, no entienden, les pasamos folletos y los folletos van por nuestra cuenta, nosotros nadie nos ayuda. Entonces yo sí estoy de acuerdo, o sea, de dónde vamos a sacar dinero? Porque no lo dan, Ok, la verdad. le Y voy a esto lo quitar, estamos haciendo permítame. voluntariamente. Permítame, le voy a compartir algo precisamente para que no confundamos a los demás compañeros, porque están revolviendo información que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Cuando hablamos, estamos trabajando en un proyecto social, no estamos trabajando en algo que ustedes van a realizar con sus vecinos. Estamos trabajando en la estructuración de un proyecto social. Entonces, lo que usted comparte es lo que se juntan con vecinos para poder hacer una labor social. Es diferente una labor social a un proyecto social. Todos los proyectos sociales necesitan recursos y estos son recursos financieros. Y esto se los mostré, de hecho, precisamente en la sesión pasada, en esta presentación, y que dice, un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos, ya sea físicos o financieros, que a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una parte de la realidad con el objetivo de solucionar uno o más problemas sociales. Los problemas sociales se refieren a las carencias que tiene un grupo poblacional determinado y que se constituyen como una brecha entre la realidad existente y lo genuinamente deseado y necesario para la sociedad. Es importante destacar que si bien existe cierta comunidad política y científica que ha asumido que los proyectos se definen por la existencia de una inversión o gasto público que implica una asignación de recursos financieros para la adquisición de bienes del capital como terreno, construcciones, equipamientos, en tanto que los programas alternativamente supondrían solo la utilización de recursos para gastos corrientes. Es decir, cuando hablamos de gastos, todo proyecto requiere de costos y gastos. Ahora bien, si nosotros definimos que porque yo lo estoy trabajando con los vecinos, no requiero de recursos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué razón de ser tiene que se les enseñe el proceso administrativo si a lo mejor ustedes colocan dentro de la tabla no requiero de recursos financieros, no requiero de recursos materiales, no requiero de recursos tecnológicos? Por eso les decía, es importante que se quiten la idea de que ustedes van a poner en marcha el proyecto. Ustedes están elaborando un anteproyecto
están presentando una iniciativa, como las que presentan los gobiernos. Los gobiernos presentan mensual o anualmente o trimestralmente iniciativas de proyectos sociales. Hay proyectos que se derogan, hay proyectos que pasan, hay proyectos que se quedan en el limbo, pero son iniciativas. Lo que ustedes están elaborando son una iniciativa de un proyecto. Ustedes como que estuvieran vendiendo la idea, van y se la presentan al postor, se la presentan al gobierno, mire, traigo una idea generalizada de un proyecto para erradicar ya sea la basura, para erradicar la violencia intrafamiliar, para erradicar cualquier cosa, y ustedes presentan la estructuración. Pero si nosotros empezamos a aludir de que porque yo lo voy a realizar, no requiero de recursos, desde ahí ya hay un impacto en la viabilidad. No hay una razón de ser para que nosotros no conozcamos por qué los proyectos son necesarios cada uno de los recursos. Entonces voy a continuar con la presentación para que ustedes lo vean y vamos a dar la palabra nomás a Claudia Maldonado. Gracias, licenciado. Expresamente solamente quiero responderle a mi compañera Cintia con respecto a lo que ella ahorita está señalando sobre los proyectos sociales que usted ya nos recalcó, pero es Sí. importante, compañera Cintia, que entiendas que este módulo 23 que se intitula Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión, es justamente eso, nos están acercando a la posibilidad de nosotros volvernos iniciadores, porque no expertos, ¿verdad? Iniciadores para la gestión de un proyecto. Entiendo muy bien lo que mencionas sobre actividades sociales, porque yo he hecho muchas, infinidad de actividades sociales, pero uno se termina desgastando precisamente porque no hay un soporte económico. Sinceramente, un voluntario te ayuda en una ocasión, pero ya después te dice, no, pues yo ya no puedo porque trabajo, porque esto, y empiezas a quedarte sin recursos humanos. Lo he vivido muchas veces. Entonces, creo yo que esto realmente sí nos acerca y nos aproxima a tener una estructura adecuada para poder hacer y desarrollar una actividad social, llámese social o lo que fuere, ¿no? Esto es solamente como mi réplica porque lo he vivido personalmente, porque he hecho infinidad de actividades sociales que te desgastan emocional, económica y físicamente. Gracias, licenciado. Muy correcta su participación y su aportación. Precisamente lo que acaba de compartir su compañera es la realidad. Lo que se busca en el módulo es que ustedes conozcan la estructuración que debe de mantener un proyecto social, o sea, las iniciativas de proyecto. Entonces, desde la fase de planeación, desde la fase de organización hasta la etapa de control, por ejemplo, si nosotros, hablando a grandes escalas, tuviéramos un proyecto que quisiéramos realizar, si nosotros no contemplamos correctamente los recursos, automáticamente ya no tendríamos cómo realizarlo. ¿Dónde sí podemos definir cuando no requerimos de un recurso? Cuando ya el proyecto pasó del anteproyecto a un proyecto en marcha en el estudio financiero. Ahí sí ya se puede hacer lo que es el desgaste o el deslinde de algunos recursos que no vamos a necesitar. Adelante, Verónica. Sí, asesor, ya me quedó perfectamente claro el punto. Tenía yo la confusión en cuanto a lo del ingreso, pero efectivamente tenemos que tener las bases y la estructura para que esto pueda tener un cuerpo, Es porque correcto. si le quitamos la cabeza o las manos, ya no va a tener un cuerpo entero. Y digo, por eso le externé esta duda para que me la clarificara, ya me quedó clara su respuesta, No, al porque contrario. basada en qué ley sí está, porque sí tenía ese criterio de que si no se tenía un horario o algo, pero ya me quedó perfectamente el artículo que usted me dio, y sí, todo debemos de tener la base, se aplique o no se aplique, porque sí, no podemos estar degollando o quedando sin mano, ¿no? Y el que tengamos una base y a lo mejor ahorita no se aplique, posteriormente lo podemos tener para que, como dice Claudia, nuestra compañera, algo pueda funcionar y no exista ese desgaste, ya sea para nosotros mismos, para nuestra comunidad o para otra situación.
Entonces, le agradezco mucho la aclaración y mi comentario es para que también explicarles que a mí me quedó claro y cuál fue el punto de confusión y que no se dé un poco más este tema. Claro, o sea, de hecho está muy bien y me gusta precisamente, no lo vamos a tomar como unos peleando, no, porque al contrario, esto es un debate sano y al final es bueno que ustedes se quiten esas dudas, porque precisamente la parte de la asesoría es que ustedes, así, precisamente por eso es la tecnología, que ustedes puedan refutar y que digan, no, pues yo pienso esto, está bien, yo no entro en el debate, en la confusión, sino que mi parte es orientarlos a que ustedes conozcan cuál es el proceso administrativo, que a su vez que como muchos han pasado y digan, es que no lo voy a llevar a cabo, solamente es para que pase el módulo, no pasa absolutamente nada. Mi función es que ustedes conozcan que cada uno de los recursos que vamos a ver a continuación son necesarios para cualquier tipo de proyecto, o sea, para proyectos sociales, para proyectos de inversión, para microproyectos, para cualquiera, y que en su vez a lo mejor más adelante cuando termine el módulo ustedes emprenden algún negocio, se van a dar cuenta que cada uno de los recursos, tal como se explicó, los van a necesitar. Entonces, esa parte de la organización interna, tanto de una empresa como de un proyecto social, son necesarios, son importantísimos. Y ahorita, después de regresar de la sesión, porque ya acabamos con los 30 minutos, les voy a compartir el ejemplo de lo que van a estar realizando. Nos desconectamos y nos volvemos a reconectar, por favor.